En el día de hoy vamos a estar exponiendo, predicando bajo el tema el discernimiento espiritual. Si preguntáramos a cada uno de los que estamos acá, si en algún momento hemos errado en tomar una decisión importante y nos hemos equivocado, la verdad que la mayoría contestaríamos que sí, sí o no. En nuestra vida normal, al discurrir de nuestros años, hemos tomado frecuentemente decisiones. Algunas nos han salido de maravilla y otras hemos errado el blanco. Posiblemente hemos sido guiados por pasiones y deseos, no necesariamente ilegítimos, pero que no estaban sellados con la aprobación del cielo. Hemos fallado una y otra vez en tener discernimiento espiritual. Discernimiento para saber esperar el tiempo de Dios. Discernimiento para preguntarle a Dios: Señor, ¿qué te parece? Esto conviene a mi alma. Esto va de acuerdo a tu propósito. Esto va de acuerdo a tu plan. Esto va de acuerdo a tu voluntad. Y menciono esos tres aspectos porque tenemos que recordar como creyentes que Dios tiene un propósito, tiene un plan y tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de plan, nos referimos a que el plan que Dios tiene conmigo no necesariamente es el mismo que tiene contigo o con el hermano que te queda al lado. Amén. A veces nos dejamos engañar fácilmente por lo que oímos y vemos, y tomamos decisiones en base a nuestros sentidos. Y creyendo que algo es verdad, erramos. Porque el hecho de que algo tenga parte de la verdad no necesariamente es completamente la verdad. En muchas ocasiones se nos dificulta saber si Dios es el que nos está hablando o es de nuestros propios pensamientos y motivaciones humanas lo que nos está conduciendo, lo que nos está motivando. Y erramos porque a veces decimos Dios está en eso, pero Dios no está. Nos falta discernimiento espiritual. Hay ocasiones en que hemos errado aún en ayudar a alguien. Hasta para ayudar a alguien necesitamos discernimiento espiritual. Le pasamos al frente de gente que verdaderamente necesita de nuestra ayuda y no lo tomamos en cuenta. Nos falta discernimiento espiritual. Y a otros que nos caen bien, aunque no lo necesiten mucho, le damos, le ayudamos. ¿Y cuál es la motivación detrás de esa ayuda? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios o lo hacemos para ser reconocidos como buenos? Como individuos, siendo hijos, siendo padres, siendo hasta abuelos, como es mi caso, no podemos seguir tomando acciones o decisiones sin buscar o procurar el discernimiento. Asimismo, hemos procurado muchas veces gratificación instantánea. Quiero el último celular o el último dispositivo electrónico o algún tipo de electrodoméstico y lo quiero ya, lo quiero ahora, y eso muchas veces gobierna nuestras decisiones, esa necesidad de gratificación inmediata. De buenas a primeras visitamos el hogar de alguien y vemos el sofá y decimos: oye, qué bonito sofá, ¿dónde lo compraste? Lo compré en tal lugar, me costó tanto, pues ya no duermo hasta que no tenga un sofá similar. ¿Le ha pasado eso a ustedes o solo al pastor? Y eso sucede constantemente y vamos tomando decisiones y nos apresuramos guiados por gratificaciones inmediatas. Y la razón de por qué erramos es debido a que carecemos de ese tan importante don que es el desarrollar el espíritu de discernimiento en nuestras vidas. Carecemos la habilidad de ver más allá de lo que está a la vista.
Carecemos de la habilidad de ver más allá de lo que se ve en la superficie. Nos cuesta el tener que esperar, nos cuesta el tener que romper nuestra independencia, el no tener que reportarnos a otro, el tener que preguntarle a Dios, y muchas veces no vamos delante de Dios porque conocemos lo que podría ser su respuesta, un no, y preferimos ni siquiera preguntarle. El rey David elevó una oración muy correcta que está en el Salmo 119. Por favor, vayamos allá. Salmo 119, versículo 66. Y él dijo de esta manera a su Dios: enséñame buen sentido. Entre paréntesis puede poner discernimiento. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. No cabe duda que esta petición debe de encontrar eco en nuestras vidas al día de hoy. Vivimos en un mundo caído, lleno de falsedad, lleno de mentiras, de medias verdades, y con el agravante de que ahora no se necesita el tener un teléfono o irse a la esquina o al colmado para enterarse de la noticia, o encender Radio Guarachita o algo parecido como hace 30, 40, 50 años atrás. Está al alcance de cualquier dispositivo electrónico y tenemos una avenida de información, una autopista de conocimiento bueno y de conocimiento malo, una autopista de informaciones que están ahí al alcance de nuestros dedos, y no todo lo que aparece en las redes es cierto. Entonces necesitamos discernimiento espiritual. Oímos a alguien que dice algo sobre un aspecto, sobre algo, y luego nos topamos que otro está opinando exactamente lo contrario. Y uno dice a quién creer. Le creo a este gobernante o a este político, le creo a este economista o a aquel. Uno dice que todo va a salir muy bien con la economía, otro dice que nos vamos a fuñir. ¿A quién voy a creer? Necesitamos discernimiento espiritual. Quiero que entienda que es el deseo de Dios que usted tenga paz, entendiendo que Él ya nos dio el don del discernimiento espiritual, que nosotros tenemos la capacidad de ejercer buen juicio a la hora de tomar decisiones, de aplicar espíritu de sabiduría, y el que esté falto de sabiduría, dice la palabra, que ya se la dio, que Él nos la da con abundancia. Aprendamos a escuchar a Dios, a consultarle, a discernir si las decisiones, qué repercusiones podrían tener no en el ahora, sino meses, años después. Yo le decía a mis hijos cuando vivían conmigo y vivían pidiéndome, eran piloto automático. Entrábamos a una tienda, papi, entrábamos a un supermercado, papi, no había algo que se vendiera que ellos no me miraran así diciendo yo quiero. Y yo le enseñaba diciendo, oye, hazte una pregunta a mi hijo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasaría si yo no comprara eso? ¿Sucedería algo? ¿Me afectaría como persona? ¿Dejaría yo de ser lo que soy, o de ejercer, o de hacer algo? Si no te va a interrumpir de manera importante, entonces no es una necesidad apremiante. Entonces tenemos que aprender a discernir, le decía yo, lo que era gustos, deseos de lo que es necesidad. Muchas veces se convierte en necesidad algo que no es necesario, que no es apremiante. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? ¿Qué es bíblicamente el discernimiento espiritual? Indagando sobre una definición encontré varias.
Algunos definen como la habilidad de ver lo que está oscuro. Otros definen el discernimiento espiritual como la habilidad para diferenciar la verdad del error. Hay un reconocido pastor que definió el discernimiento espiritual como la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Es decir, juzgar todas las cosas a partir de lo que es nuestra cosmovisión cristiana, de lo que es la revelación de Dios para los creyentes. Quiero decirle que un no creyente, un impío, una persona que no ha nacido de nuevo puede tener discernimiento, pero no espiritual, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no está atado su discernimiento a la verdad bíblica, a la verdad revelada por Dios en su escritura. ¿Por qué el discernimiento es esencial, es tan importante? Es esencial para varios aspectos. En primer lugar, para entender la voluntad de Dios. Decíamos que Dios tiene para nosotros un propósito, un plan. Cuando examinamos la vida de el primer patriarca, de Abraham, vemos que Dios tenía un propósito, hacer lo que a él. Padre no solo de la fe, sino de multitudes. Un hombre que no tenía hijos y tenía su esposa un impedimento de poder tener hijos, pero Dios tenía un propósito de que de bendecirlo de manera extraordinaria, haciéndolo que fuera padre de multitudes, padre de generaciones, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Eso estamos hablando del propósito de Dios para la vida de Abraham. Recuerden que Dios tiene un propósito particular con cada uno de nosotros y nosotros debemos de procurar entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces viene el plan. Dios tiene también no solo un propósito, sino que también tiene un plan. Y parte del plan de Dios para ejecutar su propósito fue mover a su hijo Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a miles de kilómetros, lo desacomoda, deja su lar, su casa, su parentela y se mueve a miles de kilómetros a una ciudad que él no conocía. ¿Se entiende? Entonces, Dios tiene propósito, Dios tiene plan, y para poder entender la voluntad de Dios necesitamos obligatoriamente discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Padre espiritual nos quiere comunicar cosas, nos quiere, de hecho, permanentemente Dios quiere hablarnos. Lo que no estamos dispuestos a escucharlo somos nosotros. Y Dios quiere que entendamos sus instrucciones y siempre lo que Él nos va a decir está alineado a su palabra. Lo segundo de por qué es esencial el discernimiento espiritual es que nos ayuda a distinguir el error de la verdad. En este mundo caído por causa del pecado, es muy fácil ver que se le llama malo a lo bueno y a lo bueno se le llame malo. Las necesidades humanas van siempre creciendo, son crecientes y con frecuencia vemos cómo nosotros se nos hace difícil poder identificar qué es lo correcto de lo incorrecto. En casa, es en la casa de cada uno de nosotros y sobre todo la responsabilidad es de los padres el poderle enseñar a sus hijos, no la escuela, no los maestros, lo que es la fe, lo que es una crianza en valores. Los abuelos tienen una responsabilidad, los padres tienen una responsabilidad. Timoteo fue fruto de la fe de su madre y de la fe de su abuela. Amén, hermanos. Entonces nos habla de una responsabilidad de criar a nuestros hijos
en la fe y en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones que luego no le amarguen su vida, que luego no le sea de tropezadero, decisiones que no tengan que lamentarse por el resto de su vida. La crianza en valores se debe de establecer en el hogar. La madre es un eje fundamental dentro del diseño de Dios. Tomar malas decisiones nos puede salir muy caro, hermanos. Recuerde que toda decisión trae consecuencias. No hay una decisión que usted no tome que no traiga consecuencias. Y dependiendo de la importancia, traerá consecuencias en el mundo físico, en el mundo espiritual y en el plano de sus emociones. Muchas veces la gente la vemos amargadas, cabizbajas, afectadas, y nos preguntamos ¿por qué? Y algunos dicen, es que estoy, pastor, en una gran prueba. Y cuando investigamos, ocultamos y nos enteramos que lo que está viviendo, más que una prueba puesta por Dios, es el fruto de sus malas decisiones. Son las consecuencias de sus malas decisiones. Nosotros tenemos tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para trabajar. El más valioso de todos los recursos es el tiempo. Cada vez que nosotros cumplimos años debemos de recordar que nos están quitando uno. Estamos acercándonos más al final de nuestros días en la tierra. Amén. Entonces el recurso tiempo, no hay tiempo para perder el tiempo. Los jóvenes deben de entender que deben de prepararse para estar activos y productivos, porque es el tiempo que les toca para su preparación. Aunque siempre hay tiempo para estudiar, más con ahora los recursos de la virtualidad. Pero toda decisión que nosotros tomemos tendrá consecuencias. Hablando de error, de distinguir el error de la verdad, un fenómeno que no es nuevo, que lo tuvo que enfrentar el apóstol Pablo hace 2000 años, es el fenómeno de los falsos maestros, falsos profetas. Al día de hoy pululan en las redes sociales falsos maestros y falsos profetas, que lo que quieren es llenar por avaricia sus estómagos, lo que quieren es llenar sus cuentas de banco. Y estos falsos maestros ejercen manipulación religiosa. Y hay grupos y sectas religiosas que les van a invitar a ser parte de ellos, que van a tener un cartel que parece muy cristiano, pero no son para nada apegados a la palabra de Dios. Y usted va a necesitar discernimiento espiritual para poder rechazar y poder separar lo que es la verdad de lo que es la mentira. Usted necesitará un profundo conocimiento de la palabra de Dios para poder introducir lo que la palabra de Dios dice en su mente y en su corazón. Lo segundo es que el discernimiento espiritual nos evita ser engañado por el pecado que viene y mora en nosotros. El pecado es muy pecaminoso. El pecado es persuasivo y convincente. El pecado es insistente. El pecado te tentará una y otra vez. Y te va a tentar no con lo que a ti no te gusta. Nos va a tentar con lo que nos gusta. Nos va a tentar. Mire, hermano, este día yo tuve una tentación de un dulce de coco con leche, con mucha azúcar. Fue terrible, hermano. Fue del mismo enemigo, porque ustedes saben que yo no puedo comer cosas con azúcar. Pero el pecado es mucho más fuerte que eso. El pecado quiere contaminarte espiritualmente. El pecado quiere interrumpir tu comunión con tu Dios. Quiere sacarte de la esfera donde Dios te ha colocado. El pecado quiere debilitarte, neutralizarte. El pecado quiere hacernos a nosotros inefectivos en el reino.
que sintamos vergüenza para poder participar en ministerios, para incapacitarnos. El pecado nubla el entendimiento. Necesitamos discernimiento espiritual para aprender a decir no. Hay gente que tiene problemas porque se le hace difícil decir no. Hazme el favor, préstame ahí 2,000 pesos. Ay Dios, hay gente que lo da así fácil, gloria a Dios, aleluya. Le cuesta trabajo decir no. Sin embargo, hay que aprender a decir sí y aprender a decir no. Cuando yo comencé el pastorado, hay personas que me acercaron y me decían: ay pastor, yo tengo un problema, préstame 5,000 pesos. Yo le decía: miren, los pastores no somos bancos, ni financieras, ni prestamistas. Tome esos 100 pesos, le quedan 4,900, lo estoy ayudando. Es un préstamo, no es un regalo. Hay que tener discernimiento espiritual. Amén, hermano. Hermanos, cuando nosotros vayamos a comprar algo, cuando vayamos a vender algo, cuando vayamos a iniciar una relación afectiva con alguien, no nos llevemos por los sentidos, por lo que vemos, por lo que sentimos. Es que yo siento que me derrito cuando lo veo, cuando la veo. Puro sentimiento. Y los sentimientos son engañosos. Necesitamos discernimiento espiritual para poder iniciar una relación afectiva con alguien, hermano. ¿Por qué? Porque estamos invitándola, permitiéndole, dándole el permiso de afectarnos. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo nuestro corazón, nuestra alma. Estamos entrando en lo que es nuestra intimidad. No estamos entrando en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todo nuestro entorno. Necesitamos discernimiento espiritual. Hermanos, podemos ser tan fácilmente engañados por delirios de grandeza, por deseos de tener y de poseer. ¿O acaso no el método del enemigo es persistente a través de los siglos? No ha cambiado. Es el mismo método que hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva. El discernimiento espiritual, cuando está activado, cuando el botón está encendido, nos hará preguntarnos: ¿qué sucederá si actúo de esta manera? ¿Qué consecuencias tendrá sobre mi vida? ¿De qué manera me podría afectar si yo tomo esta decisión? En estos días llamé a una hermana de esta iglesia y le digo: oiga hermana, ¿a usted le gustaría tener un carro? Y me dijo: sí. Le digo yo: ¿y tiene el dinero? Me dice: tengo quien me preste el dinero. Perfecto. Pues mire, yo conozco un vehículo que van a vender que vale tanto. Y la respuesta de la hermana me dijo: déjeme orar. Y me gustó esa respuesta. Al otro día el Señor me dijo que no lo comprara, que este no es mi tiempo. Gloria a Dios. Amén. Nuestras decisiones tienen que ser así. Consultar primero, porque primero Dios, siempre. Con Dios nunca nos equivocaremos al tomar decisiones, cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Distinguir, hermanos, nos ayuda en tercer lugar el discernimiento espiritual, en poder distinguir lo bueno de lo mejor. ¡Wow! ¿A cuánto le gustan lo bueno? Pero hay algo mejor que lo bueno, y es lo mejor. Lo que para nosotros es bueno, no necesariamente para Dios. Porque Dios no quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo mejor. Entonces tenemos que ir delante de Él y decirle: Señor, para mí me parece bueno, fantástico, pero ¿y para ti? Porque yo sé que tú no quieres lo bueno, tú quieres lo mejor para mí. Y muchas veces no nos movemos con el grado de excelencia que Dios quiere que nos movamos. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene criterios conformistas y dicen: con que me vaya medianamente bien,
Si no gano, empato. ¿Han oído cosas así? Yo voy a hacer ese negocio, pastor. Si no gano, por lo menos empato. No. Es que fuiste donde Dios, le consultaste a Él, porque Él no quiere algo bueno, Él quiere lo mejor para ti. Amén, hermano. En cuarto lugar, el discernimiento espiritual es esencial para distinguir entre el legalismo y la libertad cristiana. Wow, esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos, pero tenemos que saber ejercer nuestra libertad. Y cuando no tenemos discernimiento espiritual, podemos irnos de un extremo, libertinaje, o legalismo. Y ambos extremos son malos. Y para eso, para no caer en uno de ambos extremos, necesitamos discernimiento espiritual. Y alguien preguntará, pastor, ¿y qué es legalismo? Alguien definió el legalismo de esta manera, y consiste en tratar mediante presión de líderes de imponer preferencias personales en la conducta de los miembros de una iglesia, y diciendo que son o fueron mandatos de Dios. ¿Se entiende? Cuando alguien comienza a meter presión, no te pongas, no uses, no manejes, no bebas, no tocas, porque eso va en contra de Dios, y eso no está fundamentado en la palabra de Dios, se cae en legalismo. Por ejemplo, nosotros tenemos unos sectores o subsegmentos dentro de las iglesias evangélicas. Un extremo allá son los famosos rabacú. ¿Lo han oído? Tienen una vestimenta de un solo color, con una batola, ahorcado aquí, y llegan tanto las mujeres como los hombres. Tienen una forma de hablar muy peculiar, una forma de gesticular muy peculiar. Tienen unos nombres que se dan muy particulares, y se mueven mucho en el uso y el abuso de la palabra de Dios. Una persona indocta, una persona que no conoce, y usted se mofa, usted se ríe, usted se divierte viéndolo en las redes sociales con sus gesticulaciones. Pero mucho cuidado, porque sobre todas las cosas debemos de tener discernimiento espiritual. Amén, hermano. Y decimos solo ese sector, pero hay muchísimas sectas religiosas mucho más dañinas que se van al legalismo, donde sus líderes ejercen manipulación sobre el qué hacer. A mí me tocó una hermana que vino de otra congregación y comenzó a congregarse en esta iglesia, y me llamaba y me decía cosas tan peculiares como, pastor, yo debo hacer tal cosa. Y yo le dije, sí. ¿Y qué usted cree? Voy a comprar un vestido hoy, ¿lo compro o no lo compro? Le digo, o sea, perdóname, ¿qué pasa? Me dice, no, es que en la iglesia donde yo venía, yo le consultaba todo a mi pastor. Yo la senté y yo le digo, repite conmigo. Se debe de consultar todo a Dios y al pastor las cosas que necesariamente necesitas dirección, porque Dios ha dado sabiduría a tu líder. Pero por favor, para ir al baño no me tienes que pedir permiso. ¿Se entiende? Pastor, ¿me debo de bañar? Cosas así, ¿no? O sea, no es que me pidió eso. Le estoy diciendo ese tipo de nimiedades. Pero esta hermana durante años fue manipulada por sus líderes. Y hasta cierto punto le vendió el cerebro. Se quitó el cerebro y se lo dio para que lo maneje otro. Y fue muy manipulada psicológicamente. Cuando llega donde nosotros y se mueve una libertad cristiana, le es chocante. ¿Por qué? Porque no resiente el tema de que no está siendo dirigida todo el tiempo. ¿Me doy a entender? Usted requiere el discernimiento espiritual para no dejarse manipular por nadie.
que quien gobierne su vida sea la inerrante palabra de Dios. Aleluya. Que los creyentes seamos hombres y mujeres del libro. Amén, hermano. En quinto lugar, el discernimiento nos ayuda a reconocer la voz de Dios. Hermano, eso es muy importante. Dios nos ha creado con propósitos específicos y necesitamos discernimiento para reconocer su voz, porque Dios habla todo el tiempo. No siempre estamos atentos o estamos dedicados de manera intencional. Señor, no voy a tomar esta decisión hasta que yo no esté completamente seguro, hasta que yo no esté completamente segura de que tú estás aprobando esto. Ya sea la compra de una casa, la compra de un auto, la inscripción en la universidad o lo que sea su decisión importante en su grado de importancia de su vida personal. Pero Él siempre nos da indicaciones claras de cómo lograr su propósito, y nosotros debemos de ejercer don de discernimiento para que tomamos decisiones sabias y aprendamos a oírte. Y le podamos, no hay nada de malo venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero oírte, yo quiero entenderte, yo quiero que cuando yo abra la palabra, tú me hables. No le hable al pastor, no le hable a mi hermana, no le hable a mi hermano, yo quiero que me hables a mí. Y de manera intencional voy a abrir cada día la palabra en mi devocional diaria, buscando que tú me hables. Y me voy a gozar cuando mi espíritu se conecta con tu palabra, porque tú me quieres hablar, y tan pronto yo abro tu libro, tu palabra salta, así como cuando se engrandece una palabra, como cuando cobra un aumento especial, como cuando le pongo una lupa, tu palabra es resaltada en mi vida. Entonces la vida cristiana cobra un color, un significado completamente diferente. Para terminar, quiero dejar esto. ¿Cuál es la fuente de discernimiento espiritual? Hasta este punto todos sabemos la importancia del discernimiento. Ahora, pastor, dígame, ¿dónde yo consigo eso? ¿Dónde es la fuente donde emana el discernimiento espiritual? Y hay 4 vías. La primera de ellas es el Espíritu Santo. El espíritu de discernimiento viene dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos sabemos que el Espíritu Santo fue prometido por Cristo. Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra que hemos leído. ¿Se entiende? El Espíritu Santo no te va a recordar lo que tú no tienes. ¿Se entiende? El Espíritu Santo te va a recordar la palabra que tú lees, medita, comes, te alimenta. Ese Espíritu Santo en el momento de tomar una decisión te va a recordar esa palabra. Juan capítulo 14 versículo 16, leamos: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos dice que ese Espíritu Santo que está en nosotros no viene por un rato, sino que su durabilidad es para siempre. Juan 14, 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solo el Espíritu nos capacita para darnos don de discernimiento, sino que nos dice que es un privilegio tener el Espíritu Santo, porque solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen la capacidad de tener el Espíritu de discernimiento. Aleluya. Mi recomendación es que tome tiempo, saque de manera intencional tiempo
para orar y para pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ejerce en mi espíritu de discernimiento. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Le podemos hablar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo quiero ser un hombre, una mujer sabia, un hombre sabio que toma decisiones sabias. Hay que tener cuidado inclusive con quién nos asociamos en los negocios de la vida, porque no todos portamos el mismo espíritu. Segundo, la segunda fuente de discernimiento espiritual es la palabra de Dios de manera inequívoca. El Espíritu Santo, en segundo lugar, la palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? La base de todo discernimiento espiritual es la palabra de Dios. Si nosotros pensamos que Dios está en el asunto, debe de coincidir con lo que Él ha dicho en su palabra. Salmo 119, versículo 105, leamos: luz a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Dos cosas produce la palabra de Dios: alumbra. ¿Qué quiere decir? Que donde hay oscuridad, cuando tú tengas oscuridad en tomar una decisión, la palabra de Dios te va a alumbrar, te va a iluminar. ¡Aleluya! Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios hace entendido, o ser entendido en los tiempos que vivimos. Si tú quieres tener entendimiento espiritual, ser entendido en los tiempos, métete con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace entender a los simples. A los simples son los que están en Belén con los pastores, que están perdiditos. Si te sientes perdido, métete con la palabra de Dios, porque Él hace sabio al sencillo, Él hace sabio al simple, Él lo hace entendido. Aleluya. No hay un solo asunto, no hay un solo problema de carácter moral que la Biblia no haya tratado, que la Biblia no tenga que ver, que tú no puedes extraer enseñanzas basadas en los principios de la palabra de Dios. La Biblia es un libro basado en principios. Entonces tú tienes que aplicar esos principios a tu vida. Amén, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, en los versículos 14 y 15, nos dice la diferencia entre el carnal natural y el espiritual. La Biblia dice así: pero el hombre natural, es decir, el no regenerado, el que no es cristiano, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga, analiza, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este versículo implica que el cristiano espiritual siempre tiene activado, si es espiritual, el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo es quien nos capacita para discernir. El incrédulo puede tener capacidad de discernimiento humano, pero no de discernimiento espiritual. El Espíritu Santo traerá la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso tenemos que ir cada día a su palabra. No basta con ir a la palabra solo los domingos. Tus municiones se te van a acabar martes, miércoles o jueves, porque las municiones solo las tienes para el domingo. Hello. En tercer lugar, otra fuente son las enseñanzas de los maestros, de los pastores, de los ancianos que tú tienes en tu congregación, de hombres y mujeres maduros espiritualmente. Amén. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento nos dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, 23, que los levitas enseñaban al pueblo. Vayamos a este texto, Ezequiel 44, 23.
y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Oigan, hermano, aquellos que han tenido dedicación a la palabra de Dios, y Dios nos ha dado en esta congregación líderes, maestros, pastores, ancianos, que tienen la capacidad junto al pastor de ayudarle en su crecimiento espiritual. Amén, hermano. ¿Y cuál es la medida que tenemos que alcanzar, buscar, procurar cada creyente? La estatura de Cristo. Ese es nuestro norte. No es parecernos al hermanito, no es parecernos a la hermanita, no es ser igual al pastor, no. La estatura, el modelo de nosotros es Cristo. Amén. La estatura de Cristo, aleluya. La estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que nos dice. En cuarto lugar, la última fuente, Espíritu Santo, la palabra de Dios, los maestros, ancianos, pastores. En cuarto lugar, la cuarta fuente es las experiencias. Hermanos, el que no aprende de sus errores está condenado ¿a qué? A repetir. Y Dios va a permitir que tú cometas errores. Y cuando tú veas que no ejerciste discernimiento espiritual en un momento dado de tu vida y las cosas no funcionaron porque no le pediste perdón a Dios, porque te metiste con la persona equivocada, porque tomaste una decisión completamente emocional, porque Dios no estaba en la ecuación en el momento de tus decisiones, porque no tienes a Dios en primer lugar, sino que en primer lugar está tu vida, tu negocio y lo demás que espere. Entonces, cuando te mueves de esa manera, vas a tener muchas pérdidas. ¿Hasta cuándo vas a perder? ¿Hasta cuándo vas a recapacitar? ¿Hasta cuándo vas a vivir dirigiendo tu vida por ti misma, por ti mismo? Y no vas a entender a través de esa enseñanza que te ha dado de bruces contra la pared para levantar la cabeza y decir: Dios, no tomo una decisión, una sola decisión más sin consultarla contigo. De algo tiene que servir las experiencias. ¿Por qué? Porque podemos aprender de las mismas, podemos aprender de los errores. Nadie quiere cometer errores, nadie quiere aprender por los errores, pero ya que cometiste el error, aprende a no volver a tropezar con la misma piedra. Hay gente que en consejería me dice: me casé una vez, me salió Aragán. ¿Sabe qué, pastor? Mi segundo marido, más Aragán. Digo: oye, pero pon la barrera aunque sea antes de casarte con él. Haz algo, investiga, pregúntale si te bota mucho del trabajo, qué pasa, si... ¿Se entiende? Hay que aprender de los errores. Hay que aprender nuestros errores. Las experiencias nos dirán por el Espíritu cuánto hemos sufrido por no haber consultado ni haber puesto a Dios primero al tomar nuestras decisiones. No llevarnos de sus indicaciones, de sus instrucciones, no llevarnos de lo que su palabra indica, no ponerlo a Él en el tope de nuestra lista de prioridades personales. En el día de hoy hemos estado hablando de discernimiento espiritual. Dios ha hablado claro, fuerte, directo a nuestras vidas. Dios quiere que seamos sabios y entendidos en los tiempos que vivimos. Vivimos en un tiempo donde la mentira se disfraza de verdad. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. Ahí está disponible para todo cristiano. Está disponible para ti y para mí. Pero se hace necesario buscarlo de manera intencional, buscarlo de manera intencional, desearlo para nuestra vida. Y qué bueno que desde hoy podamos decir: Señor, ayúdame a andar y tomar decisiones basadas en activar discernimiento espiritual, en aplicar discernimiento espiritual. Voy a comenzar un negocio
Voy a asociarme con alguien, voy a vender o comprar, voy a casarme, voy a ligarme emocional y sentimentalmente, voy a mantener conversaciones con cierto tipo de personas, voy a hacer esto o lo otro. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No quiero seguir fallando. No quiero seguir apoyado en mi propia prudencia, en mi sabiduría humana. Quiero ser sabio, sabia, entendido, entendida en los tiempos que vivo. Porque quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir para lo que a ti te agrada. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero actuar conforme a tu propósito, conforme a tu plan, conforme a tu voluntad para mi vida. Que ese sea nuestro norte hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga, pueblo de Dios.